En este video vamos a hablar sobre GitHub, algunas ventajas o algunas funcionalidades que nos ofrece GitHub como tal. Entonces, hablábamos en un video anterior de los repositorios remotos, decíamos que uno puede tener un repositorio central en GitHub y, y de esa forma como organizar o trabajar con otras personas más fácilmente. Y vamos a ver algunas de las funcionalidades que GitHub nos da pues para hacer esa colaboración más fácil, ¿no? Antes de empezar con esto, en el video pasado de etiquetas quedó faltando algo, mencionar algo que es muy importante. Miramos cómo subir una etiqueta, pero lo que faltó mencionar es que cuando uno hace un git pull o cuando uno clona un repositorio, todas las etiquetas asociados a las commits o todos los tags asociados a los commits que uno descargue también se van a descargar automáticamente. Entonces uno no tiene que descargar las etiquetas manualmente, ¿no? Entonces aquí si hacemos un git fetch, git status, sí, acá estamos todo actualizados, pero sí, si alguien crea una etiqueta arriba y nosotros hacemos un git pull y el commit que está asociado a esa etiqueta se descarga, la etiqueta también se va a descargar, ¿no? Entonces no hay que hacer nada como adicional o diferente para descargar las etiquetas de un repositorio remoto. Bien, ahora sí volvamos a GitHub y veamos qué nos da interesante. Entonces lo primero es que tenemos nuestra URL del proyecto, que en este caso es github.com/ mi nombre de usuario, que es Germán Escobar, y el nombre del proyecto. Y acá podemos cambiar la descripción, un sitio web de este repositorio, etcétera, si lo tenemos. Y tenemos los archivos. Y acá podemos crear un nuevo archivo, subir archivos, buscar, hay varias cosas que podemos ver los commits de ese repositorio, ver los branches o las ramas que existen, entre otras. Los colaboradores también los podemos ver ahí. Pero acá, por ejemplo, nos dice que creemos un README. Un README es un archivo que va a tener como la información básica del proyecto. Entonces, vamos a abrir este proyecto acá en Atom y vamos a crear ese README. Entonces, voy a crear aquí un nuevo archivo que se llame README y hay varios formatos que uno puede utilizar para el README, pero el más común es Markdown. Markdown es un formato de texto que nos permite después convertirlo fácilmente a HTML y CSS. Entonces, para no tener que escribir HTML y CSS, que a veces es muy engorroso, podemos escribir Markdown. Y creo que busquemos GitHub Markdown. Ellos tienen como una explicación de Markdown y nos muestra como texto, listas y cómo crear todo esto. Ya vamos a ver algunos ejemplos. Encabezados, cómo hacer énfasis, listas. Entonces, por ejemplo, voy a crear acá mi proyecto. Esto va a ser un encabezado. Entonces, si es con numeral, es un encabezado o un título. Entonces, pongamos bien título 1. Este es un subtítulo. Y así podemos tener 3 o 4 y todos esos son títulos y subtítulos. Entonces, acá podemos tener un texto y dentro de ese texto podemos poner énfasis, que es con un asterisco al lado y lado, o podemos negrillas, que son 2 asteriscos al lado y lado. Entonces, dependiendo de lo que creo que énfasis también se puede hacer con un underscore y negrillas con, veamos acá, extras, listas, texto, sí, bold, negrilla es con 2 asteriscos, énfasis que es el mismo itálica, o sea que él lo muestra como el texto un poquito ladeado, como se ve acá. Links, veamos cómo se pueden hacer links. Entonces acá uno utiliza entre corchetes cuadrados lo que quiere hacer link y la URL a donde quiere llevar ese link. Y es más, yo acá estoy en Atom, pero seguro que Visual Studio Code también tiene un preview
de Markdown Preview. Entonces acá podemos ver ya cómo se vería lo que estamos viendo acá a la izquierda, y acá tenemos el link, que bueno, ya la visualización ya depende de lo que, donde se muestre. ¿Qué más tenemos acá? Tenemos listas, entonces listas no ordenadas, entonces ítem 1, ítem 2 y listas ordenadas. Entonces 1, ítem 1, 2, ítem 2, listo. También uno puede tener, sí, como código que uno lo puede hacer de esta forma. Entonces yo puedo decir esto es código. Y pues, si vemos el preview, Markdown Preview, ya aquí vemos las listas no ordenadas. Él convierte esto a HTML, entonces es una forma fácil como de darle un poco de formato al README o a lo que uno quiera subir, ¿no? Entonces esto es un formato que se llama Markdown, y veamos algún ejemplo de un repositorio que tenga como más información en el Markdown. Por ejemplo, ¿cuál tenemos por acá? Pues veamos el de Make It Real, la plataforma Make It Real Start, y por acá entonces sí, tenemos este título, requerimientos. Entonces, ¿qué es importante poner en el README? Los requerimientos, la configuración, cómo se descarga este proyecto, cómo se configura, cómo se puede contribuir al proyecto, si es un proyecto open source, cómo escribir bueno, acá hay más información, y bueno, o sea, uno encuentra como muy buenos, a ver, busquemos Express, por ejemplo. Express, es una librería para hacer aplicaciones web con JavaScript, con Node.js, y acá está el README de ellos. Entonces tienen imágenes, tienen código, cómo instalarlo, cuáles son, como lo que es lo más importante que tiene esta librería, la documentación, etcétera, ¿no? Entonces esto es lo que más o menos uno debería poner en su README, ¿no? Bien, ¿qué más debería uno tener? Si es un proyecto open source, uno debería tener una licencia. Entonces la licencia en este caso es MIT. MIT es una licencia muy abierta que permite como utilizar este código para lo que uno quiera. Uno lo puede cambiar, lo puede utilizar comercialmente, cualquier cosa. Pero bueno, no vamos a entrar como en los detalles de la licencia, pero sí, bueno, incluso aquí fíjense que acá nos explica lo que nos permite, las limitaciones. O sea, liability es como si ustedes se meten en un problema por culpa de la librería Express. Supongamos que lo tenían en producción y hubo un error en la librería y alguien los demandó por eso. Ustedes no pueden ir a demandar a los que hicieron Express por eso. Bueno, y cada licencia tiene su propia, algunas son muy libres, estas muy permisivas más bien, esta es muy permisiva, hay unas que no son tan permisivas, etcétera. Hay unos, por ejemplo, de licencias, tenemos GPL, las GPL también son open source, se llaman las General Public License, pero este tipo de licencias en general permite como dar el código abierto, pero si uno lo va a utilizar, pues también tiene que hacer lo mismo, ¿no? Es como para mantener que no se puede utilizar comercialmente. Si uno ya lo quiere utilizar comercialmente, tiene que pagar. Entonces, bueno, hay varios tipos de licencias que uno puede utilizar en su proyecto. No vamos a entrar en esa discusión, pero sí es bueno tener como la licencia que uno está utilizando. Bien, entonces guardemos esto y vamos a subirlo. Entonces digámosle git status, git add punto, git commit -m, entonces add readme.md y git push. Bueno, antes de eso, antes de hacerle push, vamos a ver otra característica muy importante en GitHub, o que nos ofrece GitHub. ¿Por qué? Porque aquí vamos a...
Aquí vamos a subir, aquí vamos más bien a crear una rama. Entonces hagamos una cosa, deshagamos el último commit, git reset, head, así, git status. Entonces ya deberíamos tener el readme otra vez y vamos a hacer un git checkout -b, vamos a ponerle el readme, git add punto, git commit -m, entonces add readme. ¿Listo? Entonces, ¿qué hice acá? De pronto fue muy rápido, pero lo que hice acá fue deshacer el último commit de master. Y aquí, importante no ponerle el --hard, porque si le pones --hard es como descartar completamente ese commit. Acá lo que quería era eliminar el commit, pero que los cambios me quedaron otra vez en el espacio de trabajo para después pasarme a otra rama que aquí creé y crear el commit ahí, en esa rama. Y esa rama la voy a subir al proyecto de remoto, al repositorio remoto en GitHub. Entonces ahí lo subí y esto lo que hace es abrirme o darme esta opción me dice, usted acaba de hacerle push a una rama, puede abrir un pull request. Entonces cuando uno está trabajando en proyectos reales, esto de los pull requests es muy importante. ¿Qué es un pull request? Un pull request es una solicitud que uno le está haciendo a los integrantes del proyecto, porque esto se puede hacer tanto en proyectos privados como en proyectos open source, de código abierto. Lo que les estoy pidiendo es que miren mis cambios y intégrelos. Generalmente en un proyecto grande hay personas que son las encargadas de integrar los cambios de los demás desarrolladores. Son los que hacen la revisión, piden algún cambio si es necesario y después integran al máster como lo que hicieron los otros desarrolladores, ¿no? Entonces esto nos lo ofrece, es algo que nos ofrece GitHub, pero también existe en Bitbucket, en GitLab, en algunos otros servicios similares, en donde yo puedo aquí abrir un pull request. Y en ese pull request, ¿qué vamos a tener? Primero nos va a decir si hay conflictos o no con la rama base. Segundo, vamos a tener acceso a los commits que hay en esa rama, nuevos commits, acá solo hay uno, y también a los archivos que cambiaron. Entonces aquí podemos configurar esto o no configurar, ver esto. Y lo interesante es que yo puedo pedirle a otras personas que revisen el código y lo integren. Generalmente, como les decía, en un proyecto grande hay unas personas que trabajan y hacen cambios, suben como pull request lo que quieren cambiar, y otras personas que revisan el código o hacen un code review, eso se le llama como una revisión de código, code review, integran ya al máster lo que tengan que integrar. ¿Qué ventajas tenemos acá? Que podemos dejar comentarios. En el pull request ya podemos iniciar una discusión a partir de estos cambios. Incluso uno puede, digamos, acá sobre cada línea dejar un comentario. Entonces, arreglar, no sé, la indentación, creo que es indentación. Y yo puedo agregar un comentario único o empezar una revisión completa. Entonces, si iniciamos una revisión completa, vamos a seguir, entonces quitar esta línea, vamos a dejar varios cambios y al final entonces tenemos que terminar esta revisión. Entonces va muy bien este pull request, este PR, es como se utiliza el PR cuando un PR es pull request, y acá realizar o arreglar los cambios de los comentarios para integrarlo. Entonces acá uno puede dejar un comentario, puede aprobar o puedo solicitar cambios. Porque acá no lo puedo hacer porque yo mismo fue el que subí este pull request, entonces no tiene sentido que yo me apruebe o pida más cambios, ¿sí? Pero aquí yo puedo dejar estos comentarios y ya esto le llega a la persona indicada por correo también que hubo unas revisiones y ya puede hacer esos cambios de ser necesario. Y ya cuando todo está bien, la persona que es la encargada de integrar los cambios al proyecto, al máster, va a hacer el merge pull request, ¿sí?
lo ideal es que sí, que haya una persona dedicada a eso, no que cada desarrollador lo haga. ¿Por qué? Porque siempre debería haber una discusión o una revisión del código que suben las personas. Entonces acá uno lo revisa y el integrador del proyecto lo revisa y ya después hace el merge. Bien. Y acá ya podemos eliminar esta rama del proyecto remoto y ya vamos a ver que en el master va a quedar ese readme como lo vemos acá. Listo, entonces aquí yo ya puedo pasarme al master, hacer un git pull y ahí va a bajar ese último commit con el readme, pues ya lo va a tener actualizado en el master también local. Esos son los pull requests, para eso se utilizan. Entonces ya saben que esto es para subir y poder discutir cambios sobre el proyecto, para no subirlos directamente sobre el master, ni hacer, digamos, la integración directamente como en el local, ¿sí? Sino siempre en proyectos ya medianos o grandes, siempre todo cambio se hace a través de un pull request. Ahora, también está esta parte de issues. Los issues son problemas o bugs o nuevas funcionalidades que queremos implementar. Y entonces aquí vamos a crear un nuevo issue. ¿Sí? Por cierto, no les mostré esta pestaña de pull request, que acá uno puede ver todos los pull requests abiertos y cerrados. Por acá va a estar el que acabamos de cerrar del readme. Y lo tengo acá, no me acordaba que estaba por acá. Pero uno puede ver que no, era un archivo nuevo como sin cambios, entonces por eso no lo integré. Bien, pero los issues van un paso quizá antes del pull request. Uno puede, como se dan cuenta, uno puede abrir un pull request subiendo una rama y abriendo el pull request desde GitHub, ¿sí? No hay forma como hacerlo desde la línea de comandos, tiene uno que entrar a la interfaz web y abrirlo. Pero los issues vienen como antes, es como aquí uno va a registrar algún problema que tenga. Entonces, por ejemplo, arreglar la página de inicio, puede uno dejar un comentario, una descripción, entonces lo que sea, cualquier cosa, no sé qué, y lo puedo asignar a una persona. Le puedo poner algunos labels, entonces por ejemplo que si es un bug, que es parte de la documentación, que si es una mejora que queremos hacer, etcétera. Hay unos labels que ya existen, o uno puede crear sus propios labels en el proyecto, y uno puede aquí tener varios labels, ¿no? También hay un tema de milestones que ahorita lo vamos a ver, pero por ahora creemos este issue. Y ya este issue, entonces, pues la idea es que esta persona va a ser la encargada. Lo bueno de los issues es que uno puede ver quién es el encargado de cada cosa, y es una forma de organizarse para trabajar mejor en el proyecto. Aquí de nuevo se pueden registrar todos los bugs que salgan, se pueden registrar las nuevas funcionalidades que queremos implementar, etcétera. Y acá también sí, entonces, y acá en cada issue uno puede dejar comentarios, ¿sí? Entonces vamos a un proyecto más grande. Por ejemplo, vamos a ir al de Node.js o Express también podría ser. Y vamos a ver los issues. Hay 917 issues abiertos, y aquí podemos ver que un issue, cuando es un proyecto open source, lo puede abrir cualquier persona. Acá entonces tienen todo el documentado muy bien cuál es el problema, y ya empieza a haber como una discusión entre las personas de la comunidad que pues dan más información sobre este problema, o ya que alguien se comprometa a trabajar en él. Ya cuando alguien se compromete a trabajar en él, pues trabaja en una nueva rama y después sube esos cambios en una nueva rama como un pull request, y acá entonces ya en este pull request vemos que esta persona subió un commit que todos hay unos checks que uno puede tener. Por ejemplo, si uno necesita correr pruebas automatizadas, uno puede decirle a GitHub que hasta que no se corran esas pruebas automatizadas, no deje integrar este cambio al master. Podemos ver los archivos que cambiaron y el commit.
qué checks tenemos. Entonces acá se pueden ver los checks que tienen. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver los tests que están corriendo. Todos pasaron. Y me olvidé lo que no era, pull request. Pero obviamente yo no soy colaborador de este proyecto, así que yo no puedo integrar este cambio, ¿no? Solo los colaboradores de ese proyecto lo pueden hacer. Lo mismo cuando ustedes crean un proyecto, solo ustedes son colaboradores. Entonces, si quieren invitar a alguien, acá en Settings van a encontrar Manage Access. Tienen que ingresar la contraseña. Y ya le pueden dar acceso a otros colaboradores a su proyecto. ¿Cuál es la ventaja de ser colaborador? Que ya esa persona puede subir nuevas ramas al mismo proyecto o incluso volverse integrador, es decir, poder integrar cosas al máster. Bien, entonces esos son los issues que nos permiten organizarnos, registrar problemas en el proyecto, etc. Y lo interesante de estos issues es que uno los puede cerrar desde commits. Por ejemplo, imagínense que yo voy a trabajar sobre este issue. Entonces lo mejor que uno puede hacer es crear una rama, git checkout -b. Siempre que uno va a trabajar en algo nuevo del proyecto, es mejor crear una nueva rama. Entonces vamos a decirle que si se dan cuenta, es el issue número 4. Entonces una buena forma de llamar las ramas es el número del issue, guión, y fix homepage, por ejemplo. Dos palabritas que expliquen un poco lo que hace esa rama, lo que se va a arreglar ahí, o lo que se va a hacer en esa rama. Y ya aquí podemos hacer nuestros cambios. Entonces, por ejemplo, supongamos que cerramos esto. Supongamos que creamos un nuevo archivo que se llame index.html y creamos esto. Bueno, digamos que tenemos esto, git status y git commit, y acá entonces va a decirle solo git commit para que me abra el editor, y acá le dice entonces fixes o digamos adds index.html. Pero lo interesante es que yo puedo automáticamente, cuando se integre este commit al master, que se cierra automáticamente el issue que estaba asociado. Entonces yo le puedo decir fixes número 4. ¿Qué significa eso? Que estamos arreglando el issue número 4. Acá también pueden utilizar otras palabras que son, por ejemplo, closes, fixed, closed, close, cualquiera de esos sinónimos se puede utilizar. Entonces yo los que más utilizo es close, closes o fixes, sí. Pero veamos acá las palabras que se pueden utilizar. GitHub, close issue with commit, y los keywords que se pueden utilizar. Entonces close, closes, closed, fix, fixes, fixed, resolve, resolves, resolved, alguna de esas. Listo, entonces si yo cierro esto y hago un push -u origin de 4 fix homepage, vamos a ver que lo primero que él hace es, si vamos al código, es mostrarme esta línea que acabamos de hacer el branch, y yo aquí puedo abrir el pull request. Si eso no les aparece, entonces pueden ir a los branches, a la lista de branches, y ahí buscar el branch sobre el que quieren abrir el pull request, y aquí van a encontrar un botón para abrirlo. Entonces new pull request, y ahí les va a decir les va a pedir toda la información para que la completen, y vamos a abrir el pull request. Entonces quedó abierto ese pull request. Todavía el issue no está cerrado porque todavía no hemos integrado eso al master. Entonces podemos volver al pull request, ver los cambios, si hay comentarios, hacer los comentarios, solicitar algunos arreglos, etc. ¿Qué pasa si nos piden arreglos acá en este momento? Entonces hay dos opciones. Por ejemplo, imagínense que nos faltó aquí el título. Entonces podemos crear otro commit, git commit -m. Entonces add title to homepage, o sí, creo que estamos trabajando en español. Es importante como mantener la consistencia de los commits, o todo en español o todo en inglés.
Sí, personalmente yo trato de manejarlos todos en inglés, por ejemplo, at README, pero aquí ya estaba empezando a, a combinar, ¿no? Entonces estábamos todo en español, entonces debería ser agregar, siempre con un verbo, agregar el título a la página principal. Listo, entonces ahí hicimos el commit, hacemos un git push. Ya no necesitamos el menú solo se utiliza la primera vez, pero si se lo agregan no hay problema. Git push origin 4 fix. Es más, creo que aquí ya podemos, como ya hicimos el git push -u en la vez pasada, con git push él ya sabe a dónde hacerlo, a dónde subir esos cambios, ¿no? Y acá si vamos al pull request, entonces ya tenemos 2 commits, ¿sí? Supongamos que alguien nos dice o nos hacen un comentario, entonces unir los 2 commits, esto es muy común, los 2 commits en uno, entonces comment. Entonces nos toca reescribir la historia, que eso ya lo vimos en un video pasado, pero repasémoslo. Entonces vamos a hacer un git rebase -interactives, cuando tenemos que unir commits o eliminarlos o cambiarlos, el git rebase interactive. ¿Y cuántos nos vamos a devolver? Entonces vamos a decirle que 2. Entonces puedo utilizar esta notación o esta otra, y aquí ya tenemos los dos commits, ¿no? El add index y este. Entonces como los queremos unir, lo que voy a hacer acá es decirle que esto va a ser un fix up, que recuerden que fix up es muy parecido al squash, que queremos unir 2 commits, pero ya descarte este mensaje de commit, porque ya con add index.html yo creo que queda bien. Entonces guardemos, y si tratamos de hacer git push origin o git push solamente, porque ya sabe dónde hacerle el push, él lo va a rechazar, nos dice rejected, porque ya cambiaron los commits. Si hacemos un git log -one line, vemos que este último adds index.html es F03B, mientras que acá es el 7AC. Entonces, siempre que uno cambia cosas o reescribe la historia o cambia un commit, cambia también el identificador y ya va a haber un conflicto entre los dos. Entonces en ese caso nos toca hacer un git push -force, forzar los cambios en nuestra rama. ¿Y por qué está bien forzar los cambios en este caso y no en master? En master nunca es buena práctica forzar los cambios. Es porque en esta rama solo estamos trabajando nosotros. Si estuviéramos trabajando con otra persona, no es conveniente como hacer un push -force, ¿no? No es bueno forzar. Pero generalmente cuando uno trabaja en una funcionalidad, trabaja solo y puede pues reescribir la historia en esa rama. Y ya en este caso ya solo tenemos un commit, que es el que agrega el index .html, y tenemos estos cambios y ya podemos integrarlo al master. Ahora, como este tiene el fixes número 4, cuando yo confirmo el merge y ya queda eso integrado, vamos a ver que ya aquí todavía nos dice que hay un issue, pero si entro acá ya hay 0 issues abiertos y hay uno cerrado, que es que se cerró automáticamente cuando se integró ese commit al master. Bien, entonces como se pueden dar cuenta, si GitHub o Bitbucket o cualquiera de estos servicios, uno los puede pensar como un Dropbox de nuestros repositorios, un sitio centralizado donde vamos a almacenar las cosas, pero también nos ofrecen más funcionalidades, ¿no? Como esto de los pull requests. Digamos, si hay un pull request que definitivamente no vamos a integrar, entonces lo podemos cerrar sin integrarlo y borrar, digamos, ese branch. Podemos comentar y discutir asincrónicamente con otras personas. Entonces, para esto son los comentarios. Entonces, es un sitio donde además podemos discutir sobre los cambios que se van a incluir en el proyecto. ¿Qué otras cosas vemos acá? Actions, esto es súper reciente, pero acá uno puede crear como unos flujos de trabajo también, por ejemplo, para que cuando se integre algo al máster,
uno corra automáticamente las pruebas, o él corra automáticamente las pruebas automatizadas que tengamos en nuestro proyecto, si estamos hablando de una aplicación que queremos, que tiene pruebas automatizadas, y incluso hasta desplegarlo automáticamente en algún sitio, ¿no? Como en producción. Entonces podemos que automáticamente, cuando se integre una rama al máster, él actualice ya lo que está en producción, y esto es muy útil cuando uno está trabajando con aplicaciones web, por ejemplo, que la rama máster, siempre lo que esté en máster ya esté publicado en producción. Se supone que lo que ya está en máster ya está completamente terminado, ya se puede subir a producción. Entonces, por eso dicen que es bueno hacer ese despliegue continuo, y muchas empresas hoy en día hacen despliegues de sus aplicaciones, o sea, Facebook, Twitter, pueden hacer cientos de despliegues, o bueno, decenas o cientos de despliegues al día, ¿sí? Dependiendo de los cambios que hayan. Están avanzando muy rápidamente, y eso pues es una ventaja que tenemos en web, que no tenemos, por ejemplo, en otro tipo de aplicaciones, que nos toca lanzar una nueva versión y la gente descarga esa versión, y si algo sale mal tenemos que sacar otra versión. En cambio, en web podemos estar haciendo despliegue continuo, ¿sí? Y es una buena práctica en los proyectos. ¿Qué más tenemos acá? Projects. Esto de los proyectos es para organizar mejor como el flujo de trabajo. Entonces pongámosle acá, por ejemplo, podemos trabajar el proyecto, pongámosle general, no importa. Y acá esto funciona, si de pronto han visto Trello, funciona muy parecido. Entonces vamos entonces tareas, por ejemplo, queremos crear una de tareas en progreso, entonces las tareas que ya están en progreso y finalizadas. Entonces, sí, GitHub le ha agregado cada vez más cosas, pero aquí ya con tarjetas uno puede decir, entonces, hacer la funcionalidad X, y ya queda ahí. Y después, cuando está en progreso, yo la puedo pasar acá, y uno también puede agregar issues acá, o pull request, y ver como todo el progreso de cada uno del proyecto, ¿no? Entonces, esto es más que todo para trabajar, como para organizarse mejor las tareas que hay que hacer en progreso, finalizadas. Y uno puede tener varios proyectos. Acá solo tenemos el general, pero uno puede, digamos, organizar los proyectos por sprints, que si han visto Scrum, la idea es que cada 2 semanas o cada semana se hace como una serie de mejoras, y cada sprint pues van cambiando las tareas. Entonces uno podría tener por proyecto un sprint. Creo que el proyecto de Node.js lo utiliza los proyectos, y acá tienen 3 proyectos, y fíjense que él le muestra como el avance de cada proyecto, y acá tienen como algunos van organizando como los issues como en diferentes tarjetas, y ya van viendo cuáles están pendientes y cuáles están cerrados. Entonces, bueno, estos ya son herramientas que nos da GitHub para trabajar. ¿Qué más hay acá? Git test. Hay un wiki, entonces el wiki es para documentar, funciona como Wikipedia, o sea, donde uno tiene ciertas páginas, y uno, entonces acá tenemos el home, y acá podemos crear más páginas y referenciarlas como un wiki normal. Esto es muy útil, digamos, para documentar cosas del proyecto. Temas de seguridad, alertas de seguridad. Tiene algunas alertas que la verdad no las había visto. Como les digo, GitHub va agregando más y más cosas. Tiene unos insights que muestra como un dashboard de lo que está pasando en el proyecto, quiénes son los colaboradores, qué tantos commits tenemos, o los últimos commits, que veamos que nos muestra aquí. Bueno, acá sí, commits por día, frecuencia de commits, etc. Y tenemos ya la configuración, los settings, donde yo les mostraba ahora que podíamos
agregar o eliminar colaboradores. Pero hay cosas muy importantes que hay que ver acá. Por ejemplo, en esta parte de branches o ramas, podemos ponerle protección a la rama master para que nadie le haga un git push con force, ¿no? Porque eso pues sería problemático para los demás integrantes del proyecto. Entonces uno puede agregar una regla en donde le dice que si la rama es master, incluya los administradores y que no vaya a permitir ni push forces ni que vayan a permitir eliminar esa rama, ¿no? Y acá hay otras cosas, otros requisitos que uno puede como agregarle, ¿no? Pero aunque sea tener esa protección a master es muy importante, que no vayan a poder hacerle git push ni eliminarla. Bien, eso es como lo más importante. Aquí también hay otra parte de configuración que no vamos a ver. Como les digo, GitHub siempre está agregando más cosas, pero pues lo importante es, yo creo que lo más importante en un proyecto es saber lo de los pull requests, los issues, los colaboradores. Uno a veces pues puede agregar colaboradores, que acá, si no estoy mal, GitHub puede cambiar los mecanismos de cobro, y si no estoy mal, uno puede tener hasta un límite de colaboradores por proyecto gratis, y no después le toca pagar. Y bien, eso es por ese lado. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero contribuir a un proyecto al que no tengo acceso? Por ejemplo, imagínense que quiero contribuir a Express. Express, como les decía, es la librería que se utiliza para hacer aplicaciones web en JavaScript, en Node. En ese caso, yo no puedo yo puedo clonar este proyecto, pero no voy a poder subir una rama ni hacer ningún cambio sobre este proyecto. Entonces lo que se utilizan son los forks. Los forks nos permiten copiar un proyecto. Yo creo que ya lo tengo. Voy a borrar este. Ya había hecho fork de ese proyecto, entonces déjenme borrarlo aquí rápidamente. Por cierto, de una vez les muestro cómo borrar un repositorio. Entonces entran a settings y en las opciones aquí al final uno puede transferir un repositorio a otra persona, puede volverlo privado. Bueno, los que son forks no se pueden volver privado, pero otros sí. Y uno puede eliminar este repositorio y toca aquí confirmar que uno lo quiere eliminar. Y ahora sí puedo ir a Express y hacerle el fork. Ahora sí puedo hacerle el fork a Germán Escobar. Porque también hay organizaciones, ¿no? En GitHub uno puede crear, si ustedes tienen una empresa o van a trabajar en una empresa, generalmente los van a hacer parte de una organización. Entonces en Make It Real obviamente tenemos nuestro propio GitHub con colaboradores y todo, en donde están todos los proyectos que hemos subido. Listo, entonces aquí ya hicimos clon de Express. Creo que quedó con este /1 porque ya debo tener otro repositorio que se llama Express. Pero esto es un fork. ¿Para qué se utilizan los forks? Por un lado, digamos que ustedes están trabajando en un proyecto open source como Express y no les gustan las decisiones que está tomando como el rumbo del proyecto. Entonces ustedes pueden hacer un fork y hacer sus propios commits, ¿no? Que yo al principio pensaba como que esto era muy peligroso porque cada uno podía terminar como con diferentes versiones del proyecto. Pero la verdad es que eso no pasa. Por ejemplo, han ocurrido forks de Node.js, pero en últimas como que han decidido volver a unir los proyectos. Pero a veces en las comunidades ocurren este tipo de conflictos y puede que un grupo de colaboradores diga no, vamos a hacer un fork y vamos a continuar por este lado, y otro va a ser, los otros siguen con el proyecto como es. Eso puede pasar y pues alguno tendrá más éxito que el otro, o puede que los dos funcionen en paralelo, depende. Pero generalmente se ponen otra vez de acuerdo y vuelven a unirse. Eso es lo que ha pasado hasta ahora. Pero sí, si uno ve, por ejemplo, cuántos forks le han hecho a Express, tiene 7.900 forks.
Porque esos forks, pues, ¿de qué son? Es gente que, como yo, que acabo de hacer un fork y quiero como estudiar el código o quiero contribuir al proyecto. Esa es otra de las razones para hacer un fork. Quiero contribuir de regreso al proyecto. ¿Cómo contribuyo al proyecto? Entonces yo lo que hago es clonar primero el fork y lo voy a clonar acá. Entonces le voy a decir cd node. Esperemos que acá no tenga el proyecto Express. ¿Sí? Express. Ya lo había clonado. Entonces git clone. Y voy a clonar este. Lo voy a clonar en una carpeta que se llama Express. Porque si no, él le pone el mismo Express-1. Entonces ahí lo está clonando. Listo, entonces ya tengo un clon de mi fork, ¿no? Del fork que acabo de hacer. Y aquí yo ya puedo, bueno, entrar a la carpeta primero. Y ya puedo crear una rama, git checkout -b, entonces digamos fixes algo. Entonces voy a empezar a trabajar porque quiero contribuir en ese proyecto. Entonces abramos el proyecto Express, acá podemos ver el código fuente de ese proyecto. Y supongamos que queremos cambiar algo de un ejemplo, entonces aquí index, entonces un cambio. Listo, entonces hacemos nuestro cambio, git add punto, git commit -m, entonces un cambio importante. Y voy a subir git push -u origin, esto no todavía Express como tal, sino a mi fork. Entonces subo esto a mi fork y si vemos acá en Express, veamos acá, refresquemos, no lo veo. Vamos a acuérdense que si no ven como la barrita donde dice que puede abrir un pull request, pueden entrar a las ramas, bueno, ahí ya apareció, pero si no, pueden entrar a las ramas y abrir el pull request. Entonces cuando yo abro aquí este pull request, él automáticamente se da cuenta que sí, acá antes me dice, parece que es la primera vez que vas a abrir un pull request a este proyecto. Asegúrate de seguirlas, como todos los proyectos open source grandes tienen como unas guías de cómo colaborar en ese proyecto. Pero aquí ya me dice que quiero integrar al master, al original, al proyecto original, lo que tengo en este fixes algo, ¿sí? Entonces si abro un pull request, no lo voy a hacer porque pues ese proyecto no quiero generarles más trabajo a los de Express para que después lo tengan que cerrar y ya, como, ¿sí? Pero si yo lo abriese este pull request, me aparecería acá. Entonces, por ejemplo, veamos algún pull request de alguien y si se dan cuenta, nos dice que esta persona quiere hacer un merge de un commit a Express, esta rama, desde este repositorio, que es el repositorio de él, triage. O sea, él seguramente hizo ese mismo proceso, hizo un fork, creó una rama triage y quiere hacerle un merge o quiere integrar al proyecto ya de Express como tal, ¿sí? Entonces, seguramente ellos tienen algún requisito para contribuir, que tienen que hacerle primero el pull request no a master sino a este triage, ¿no? Hay que, siempre uno debería leer antes de hacer un pull request las guías de colaboración. Entonces aquí leer esta parte y ahí sí hacer el commit, que nada raro que acá diga que mire, cualquier cambio debería pasar por un pull request. Ningún pull request va a ser integrado sin ser revisado. Y bueno, acá ponen otros temas, pero no dice, por ejemplo, la rama a la que uno tiene que contribuir. Entonces, bueno, pero siempre es bueno leer ese documento y seguir y mirar otros pull requests, a ver a dónde están haciendo cómo lo están haciendo. Entonces podemos ver otro. Él sí lo está tratando de hacer commit a master, que es lo más normal, ¿no? Que uno quiere hacerlo a master. También a master acá.
de este otra persona. Así es que funcionan los proyectos open source. Entonces mucha gente colabora, pero no es que sean colaboradores del proyecto, sino que hacen forks y crean una rama y hacen un pull request al proyecto original. ¿Sí? Entonces es parecido al pull request que les mostré al principio, pero no es hacia el proyecto, no es hacia el mismo proyecto como lo hicimos al principio, sino es hacia otro proyecto. Que ese proyecto debe ser de código abierto, ¿no? Porque si es un proyecto privado, pues no vamos a poder hacer eso. Muy bien, esto es como como una introducción a lo que es GitHub, y este conocimiento les va a servir no solo para GitHub, sino para otras plataformas parecidas, porque en últimas ellos van copiándose las funcionalidades. Si este hace algo interesante, este otro lo copia. Obviamente en otros sistemas van a encontrar otras funcionalidades adicionales, otras funcionalidades que no aparecen acá, que no tiene GitHub, y al revés. E incluso puede ser que cuando vean este video ya GitHub haya agregado más cosas o quitado cosas, ¿no? Ellos también van mirando qué les funciona o qué no. Pero bueno, eso es todo por esta serie de videos. Este fue un video más largo, pero quería mostrarles como en solo un video como todo lo que se puede hacer en GitHub y cómo trabajar con otros colaboradores, que es una parte fundamental de Git y GitHub. Y bueno, sí, Git y un repositorio centralizado, ya sea en GitHub, en Bitbucket o en GitLab o en algún servicio parecido. Muchas gracias y hasta pronto.